Hola, muy buenos días. Estamos una vez más aquí en Sobre la Mesa. El día de hoy tenemos una película muy especial que queremos tratar, que es La Estrategia del Caracol. Eh, entonces, pues nada, hoy sobre la mesa, Chango. Hoy vamos a tener como, pues, nuestra primera intervención. La vamos a tener con Lau, así que, Lau, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, simplemente yo quería decir que esta película me pareció muy interesante, especialmente cómo reflejaba las dinámicas de las clases sociales en Bogotá desde siempre. Se han visto muy evidentes en cómo gente que no tiene tantos recursos como otros se las tiene que jugar con todo para sobrevivir y digamos, en la película, para tener un lugar donde vivir, mientras que otras clases sociales un poco más altas lo tienen todo y la juegan toda, incluso para dañar a las personas que no tienen nada. Ok, Lau, gracias. Bueno, ahora para que continuemos la discusión, Ana, tienes la palabra. Gracias, Tom. Nada, pues siguiendo con la lógica que menciona Lau, se me hacía muy interesante la distinción entre ambas clases, entre como el rico y el pobre, porque el rico, si bien tiene más dinero, pues también tiene más cuestiones a su favor, entonces tiene al notario, tiene la parte, digamos, de la policía, pero también tiene, aparte de la ley a su favor, tiene la parte ilegal, entonces ahí vemos en la película, por ejemplo, cuando capturan, secuestran y golpean a Perro, el abogado. Y pues eso me parece muy interesante porque podemos compararlo con los pobres que no tienen nada y todavía así, digamos, durante mucho tiempo prefieren quedarse solamente con lo legal. Entonces, mandan al abogado a conceder prórrogas, plazos, a que no lo saquen, buscan las maneras que dice el código. Entonces, ay, tenemos un enfermo, no nos pueden sacar. Cambiamos la placa de la puerta para que quede mal registrado, algo así. Y incluso con detalles tan mínimos, ya al final cuando deciden dejar de lado como toda esa cordialidad, ese legalismo, por ejemplo con las mudanzas, de que no se pueden hacer mudanzas nocturnas, ¿qué hacemos? Transportémoslas desde otra casa, evitemos encontrarnos con ronderos, con policías, todo eso. Entonces creo que es muy interesante cómo la película nos confronta con esas dos clases tan distintas frente a las dos cuestiones. Vale, Ana, muchas gracias. Isa, tienes la palabra. Pues yo quería agregar un poco a lo que decía Ana de estas diferencias sociales, de las clases sociales, es el hecho de cómo esta clase baja que pudimos ver en la película crean una cultura, o sea, más allá de los contratos, de los arreglos legales, de toda esta cohesión que se presenta en la película, es como entre todos los personajes y entre todos sí, como las características curiosas que tenían cada personaje, se encargaban de relacionarse socialmente y se veía cómo se creaba una cultura en ese estrato bajo. Entonces, sí, ya, ese era mi aporte. Sí, Isa, no, pues yo también quisiera como aportar a esta parte como de la discusión, y es que uno puede analizar muchas veces todo esto como de las uniones, digamos que entre la clase trabajadora, como pues también como intentos o formas de resistencia, ¿no? Entonces, esto de la olla comunitaria, por ejemplo, que se organizan y que no se roban, por ejemplo, entre la casa, que es como una cosa como importante, ¿sí? Entonces, bueno, llévense eso, pero yo no estoy preocupado de quién se lleva lo mío o algo así. Y entonces como que eso también muestra mucho que digamos, las personas que no tienen tantos recursos también tienen como otras herramientas con las cuales se intenta, pues, como sobrevivir o igualar las condiciones de vida de otras personas. Lau, tienes la palabra. Sí, me parece muy importante lo que dices, pero igualmente yo quiero agregar que algo que me impactó mucho fue como incluso la propia ley no protege a los más vulnerables. O sea, vimos en la película que el abogado decía como, no, es que yo siempre intento ir como a favor de la ley, yo sé que nos dimos cuenta que ellos tuvieron que seguir el otro plano, tuvieron que irse por otras ramas y no por la propia ley, ya que esta ley como que no protegía y no era totalmente efectiva para esas personas que más la necesitan y que más vulnerables se veían en este caso. Gracias, Lau. Karen, vamos contigo. Bueno, ya que Lau toca ese tema, yo quisiera agregar algo
como linkeando ahí, y es que siento que la película iba muy hacia la interpretación de la ley, digamos, una crítica, una cosa que en Colombia es habitual, el tema de, es que no es la ley, sino cómo interpretarla, como para encontrarle esas cascaritas para poder decir, no es que lo que decía Ana, creo, de hay que cambiar la dirección o hay que hacer tal cosa para que la ley se pueda interpretar de otra forma. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos de fondo. Él no le dejó la casa pintada, ahí tiene la casa pintada. O sea, usted mira cómo lo interpreta y es una crítica muy dura también al sistema judicial en Colombia, porque es muy así, siempre buscan esa trampita, esa que si una palabra está en plural o no, para cambiar las cosas. Entonces, me parece interesante esa crítica que hace. Gracias, Karen. Bueno, ahora vamos con Ana. Sí, qué pena. Quería seguir también con lo que decía Lau de que la clase baja está mucho con la ley y es que a mí me parece que también como una conclusión que saca la película y que está muy evidente, no es solamente la ley, sino que el pobre lo que hace, lo hace en busca de dignidad, en busca de protegerse a sí mismo porque no tiene nada más que perder. Entonces, digamos, ahí está mucho relacionado con el pensamiento del español, de Jacinto, de que, bueno, pues la ley no nos va a proteger, la ley no va a hacer nada por nosotros, la ley realmente, por más de que la busquemos, como decía ahora Karen, el huequito, la trampa, de que la mostremos con el código, pues realmente está hecha para proteger solamente al rico. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca buscar la injusticia de la justicia, toca empezar a, dentro de la propia clase, hacer cosas como que realmente parecen más anarquistas, más, no sé, antisistema, entonces volar la casa, entregar la pinta. Creo que es algo bonito y también se relaciona con lo que decía el culebrero al inicio y es la falta de estrategia de la clase criminal, de que entonces si los ricos que son la clase, en este caso por ahí, por decirlo así como criminal, no tienen como mostrarles a ellos de que pueden tomar la casa como es, o sea, de tenerla ahí completa, pintada realmente y no como se ve aquí en la pantalla, pues, pues toca que con la dignidad la peleen y toca que puedan sacarla adelante, de que no se dejen como derrumbar por la otra clase dominante. Gracias, Ana. Sí, pues digamos, yo quería hacer como un apunte antes que continuemos con Vero y es que muchas veces como que son enfrentamientos históricos, sí, como que trascienden a las generaciones, ¿no? Entonces, porque era una pelea ya casada, entonces viene en realidad es como el nieto o el bisnieto a reclamar una propiedad de la familia, ¿sí? Ah, mientras que ahí también se generan como lazos de familia, no solo pues como de amigos, sino también pues como de sangre, y eso como que es importante en la medida en que nos pone a pensar como cuál es el futuro o cuáles van a ser las consecuencias futuras en las que no vamos a ver nosotros. Pero ahora sí, vamos contigo. Gracias. Yo quería mencionar un poco sobre tal vez más la estructura de la película y es lo de los personajes. Entonces vemos que pues, esta película pues, es antigua y podemos ver que hay ciertos personajes que rompen como con ciertos paradigmas y que en ciertas ocasiones y más para la época tal vez eran temas un poco incómodos. Entonces por un lado tenemos temas sobre el cura que pues tenía conflictos con sus votos, también tenemos al personaje travesti, pero yo quiero referirme un poco a lo que pasa, o sea, como ese tipo de cine colombiano que pues esta película ganó premios en Italia y fue muy nombrada y se dice que pues partió en toda la historia del cine colombiano, pero hemos visto que, por ejemplo, recientemente no, ese tipo de cine no dejó mucha herencia acá en Colombia. Entonces vemos que ahora el cine colombiano es un poco más, se inclina más como a cierta comedia, comedia un poco vulgar y antes como que el cine trataba de reflejar un poco lo que pasaba en Colombia. Entonces, anteriormente discutimos la película de Cóndores no entierran todos los días, que pues refleja un problema colombiano,
Hay otra película muy parecida a la que vimos, que se llama Siempre Iba, que también trata el tema de un inquilinato y de la toma del Palacio de Justicia. Está bien ver como por qué, o sea, por qué está pasando eso, como, no sé, como una pregunta sin respuesta, ¿qué pasó con el cine? Sí, sí, pero yo hago una parte de pequeño y es también ver cómo, en qué medida, pues, o qué espacios se usan ahora como para reflejar los problemas sociales y como esas críticas, ¿no? Porque ahora como que hay más espacios, pero no son tan populares o tal vez no llegan a tantas personas como deberían. Lau, vamos contigo. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario y es sobre el papel que juega Gabriel o Gabriela y cómo Jacinto y el abogado se le acercan a él para pedirle pues que vuelva como a su vida pasada, sabiendo que es una situación muy difícil para él en ese momento, pero igualmente tal vez por el cariño, por la amistad que existe dentro de la comunidad, él decide hacerlo y lo hace. Y me parece muy bonito porque ellos también le dicen que a pesar de la decisión que él decida tomar, ellos siempre van a estar para él. O sea, sin importar quién sea, su identidad, lo que sea, como que a pesar de todo, siempre van a estar para él. Sí, gracias, Lau. Vamos con Isa. Pues un poco conectando a lo que decía Lau, yo siento que es eso lo que les decía al principio, esa creación como esa cultura común, y siento que algo que de pronto no se ve tan explícito en la película, pero es como que todos comparten esa esperanza de finalmente algún día poder ser reubicados, como todos mantienen esa esperanza de poder salir de esa situación. Y de pronto lo interpreté un poco como ellos usaban como su religiosidad, como ellos alababan a la Virgen con la esperanza de que la situación cambiara, ¿sí me entienden? Entonces siento que eso también constituye la cultura de esta, pues como de esta sociedad, y como eso también era un lazo importante que los unía y que los ayudó a entre todos poder pues armar el plan y hacer lo que hicieron finalmente. Sí, sí, Isa. Yo creo que ahí también sería como de resaltar una parte de la película en la que están rezando a la Virgen y entonces la señora dice, todos arrodíllense, pero Jacinto no se arrodilla y ella dice, dije todos. Y entonces como que también se muestra ese respeto hacia las creencias como de la comunidad, más que de la señora de la comunidad, eh, que pues como que es de rescatar pues de la película y como de lo que nos muestra sobre la sociedad colombiana. Y ya también, pues como por último, que no pierden la fe, sí, como que la esperanza sigue. Y entonces una parte decía, no sabíamos, nadie sabía si el plan iba a funcionar, pero creíamos en el abogado. Eso era lo único en lo que creíamos. Y eso creo que también era como muy importante que nos deja la película. Bueno, Karen, vamos contigo. Bueno, algo interesante que hace la película también es contrastar, pues es que está muy conectada con la realidad, ¿no? Toca este tema, digamos que aún es habitual de las personas que, no sé, viven en lugares que no les pertenecen, de cierto modo, eh, como invasiones, es muy habitual, una cosa. Y otra cosa que, digamos que no la toca directamente la película, pero que la vemos al final, es cuando sale este mensaje de que una de las personas que fue parte de la realización de la película, una mujer, lamentablemente no pudo ver la película porque fue asesinada por los paramilitares. Entonces, eso hace como que este tipo de arte, pues que el cine es arte, es muy contundente con mostrar como la realidad en Colombia y criticarla, decir como estamos hablando de un problema completamente aislado, aquí estamos hablando de las invasiones y esto, y nos pasa esta otra cosa que también vincula la realidad, y es como, hey, o sea, no tenemos tanto tiempo para hablar de todas las cosas, pero no sé, me pareció algo que al final de la película uno está tan concentrado en un problema que te mandan a esa otra y uno queda como, ah, verdad que eso también ocurre y verdad que muchas otras cosas ocurren. O sea, es como ese momento de que uno está pensando en una cosa y están pasando mil cosas a la vez. Entonces, no sé, me parece interesante.
Sí, 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 totalmente. Bueno, Lau y luego Vero. Bueno, yo quería añadir una cosita y es que realmente lo que dice Karen es totalmente cierto y esto lo podemos ver evidenciado con el caso del Cartucho y del Bronx, que literalmente esos edificios habían sido invadidos por personas que no tenían un hogar. Y es muy duro también ver cómo esta situación, porque muchas de esas personas al intentar como destruir el Bronx fueron expulsadas, fueron sacadas. Suerte, suerte, o sea, simplemente se quería como recuperar esa zona, pero no se sabía cuál iba a ser como el futuro o el destino de estas personas, simplemente fue una expulsión, así como así, y es algo que se viene. Vale, Lau. Bueno, Vero, ahora sí vamos contigo. Bueno, yo voy a decir algo muy pequeño y es pues la película pues toca una problemática que es la de las invasiones, pero es lo que dice Karen, que la historia que está detrás y todo, o sea, como que todo lo que abarca la película refleja otras realidades en Colombia. Entonces, por ejemplo, estuve leyendo que la película pues tuvo problemas para su realización porque por temas de presupuesto y duraron muchos años. Entonces también eso refleja que porque por ejemplo, ese tipo de como cultura y como el presupuesto para la cultura, el arte, no se le ha dado tanto valor acá en Colombia. Y también como por ejemplo, el tema de los inquilinatos también refleja el momento en el que estaba pasando Colombia. Entonces, el hecho de que no se, como que no se, lo que decía el lado de que no se garantizara ciertos derechos como el derecho a una vivienda digna, porque, o sea, ¿qué está pasando para que la gente tenga que ir a otros territorios para invadirlos, que es lo que sigue pasando hoy en día, que vemos en lugares como Ciudad Bolívar, que hay, en medio de la cuarentena, eh, a ciertas personas las desalojaron porque pues están en invasión, entonces, ¿qué era eso? Gracias, Vero. Bueno, ahora vamos con nuestra última intervención. Eh, Ana, tienes la palabra. Listo, gracias, Tom. Bueno, ya para cerrar y como cortando un poquito todo esto, pues quería recalcar un poco que si hablamos de que en la vida real ahora, por ejemplo, es muy normal esta cuestión de las invasiones, de la gente que se mete en las casas, que se apodera como de esos territorios, de esos terrenos, pues creo que la película, o sea, lo pinta de una manera que es un poquito difícil de contrastar con la realidad, porque a uno la ve y uno dice, sí, tiene toda la razón, los inquilinos tienen el derecho de estar ahí y si no se lo van a quedar, pues van a tener que proteger su dignidad, van a tener que irse, pero pues en la vida real como que es más complicado porque no es solamente que el inquilino tenga el derecho a la vida digna, al techo, bueno, a cualquier cosa así de estilo, sino que también está el derecho del dueño, que es un derecho que por más de que uno no quiera, ese derecho está ahí y ese derecho tiene que protegerse. O sea, pues si él tiene el título, si él pagó, si su familia lo tiene y él lo heredó, uno no puede simplemente como irrespetar eso. Entonces creo que también es una conclusión un poco válida de que en Colombia eso pasa muy seguido, pero es un contraste, es un conflicto muy difícil de resolver porque ambas partes pueden llegar a tener razón mediante sus intereses. Y ya, eso es todo. Sí, sí, Ana. Bueno, pues muchas gracias a todas pues, por todos los aportes. Yo creo que una cosa nos queda de esta película y es que hay partes de la historia que uno nunca termina de entender, incluso de su propia ciudad, eh, y pues que hay que animarse a veces a hacerlo. Bueno, pues esto fue todo por hoy en Sobre la Mesa. Espérenos para una próxima emisión. Le iba a proteger, yo confío en la justicia, pero a fin de cuentas